Dios y pues es un privilegio tan grande estar aquí frente a ustedes, eh, no porque seamos mejores que otros, sino porque al Señor le place usar nuestras vidas para compartir de lo que hemos vivido y de lo que Él ha permitido que nosotros vivamos en su camino. Amén. Y en esta tarde, de verdad que estoy eh, siempre asombrada de lo que Dios hace y de lo que Dios pone en mi corazón para compartir. Y son cosas que voy a compartirles de cosas que han sucedido en estos últimos tiempos, claro, apoyándonos en la palabra. Y he puesto el título de Atrévete. Madre, atrévete. Abuela, atrévete. Atrevámonos a ministrar liberación, no solo a nuestros hijos y nietos, sino a todo aquel que tiene una necesidad, porque son tiempos muy oscuros los que estamos viviendo. Espiritualmente hablando, hay una nube negra horrible de demonios y de espíritus inmundos que quieren penetrar la mente de nuestros niños y de nuestros jóvenes y de nuestros adultos también. No, el diablo no tiene edad. Entonces, yo me dedico mucho a leer acerca de los demonios en esta época moderna. Me gusta mucho leer sobre libros que se basen en la palabra de Dios para liberación y conocer el terreno de Satanás. Yo paso mucho tiempo leyendo acerca de lo que es la magia negra, la magia blanca, la adivinación, el trabajo sucio, oscuro de Satanás, pero confiando siempre en que tenemos ese poder y esa autoridad delegada de Dios. Pero hoy vamos a escudriñar un poquito por qué nos da miedo ministrar, por qué no tenemos esa autoridad, por qué tenemos miedo muchas veces de los demonios. Hay mucha gente con miedo en este tiempo de ministrar liberación. Y hay mucha gente entre el pueblo de Dios con miedo de ser atacado por el enemigo, influenciado por un espíritu inmundo, porque no saben cómo defenderse. Se los hablo porque vivo diariamente en esta guerra espiritual y oigo de personas y ¿por qué no decirles aquí a mi casa vienen personas a ser ministradas, que asisten a sus congregaciones, que aún son líderes en congregaciones, que tienen ese corazón dispuesto para servir al Señor, pero tienen ataduras demoníacas? Y veo la necesidad de que nosotros como padres, madres, abuelos, abuelas, tíos, tías, como personas creyentes en la palabra de Dios, enseñemos y ministremos en esta área espiritual. Este mundo está cada vez peor y Satanás está ganando mucho terreno, mucho terreno. Usted ve la libertad que se le da a las cosas de Satanás en todos los ámbitos, en todas las áreas, en los trabajos, en las universidades, en las escuelas. En todas partes hay libertad para hablar de Satanás, de los demonios, de Harry Potter, de la bruja, del hechicero, del santero. Y nadie dice que no se hable de eso, pero la palabra del Señor sí nos advierte a nosotros que nosotros tenemos que estar preparados para presentar defensa de nuestra fe y de lo que Dios nos ha entregado. Amén. Entonces, en esta tarde yo quiero hablarles un poquito sobre los, ese libro que ha leído millares de personas, millones de niños y de jóvenes han leído ese libro, los libros, porque son varios, de Harry Potter. Y los padres cristianos, muchos de ellos, les han comprado esos libros a los hijos. Y le han dado de cumpleaños un libro, dos libros, y los niños, la mayoría de los hogares
no cristianos tienen esa literatura en sus casas. Y muchos de nosotros los cristianos, muchos de los hogares cristianos, uno ve ese libro, ve otro libro, la serie de Harry Potter, y no saben el daño tan grande que le han hecho a sus niños y a sus jóvenes. Y vuelvo y les digo, hogares cristianos donde se lee literatura de brujería, de hechicería, de satanismo, disfrazada en un título que no parece que fuera malo. Así que de verdad que estoy como no con miedo ni aterrada, sino sorprendida de cómo Satanás está haciendo daño. Hace poquito, tal vez una semana, me llamaron a pedirme oración por un niño de 3 años. Y ese niño estaba jugando, como siempre, en el área de su patio, de su casa. Eso es en Colombia. Y me llamaron desde a pedir oración por liberación para ese niño. Y dice que ese niño estaba jugando y al pie de la tapa del alcantarillado, del contador del agua, él se agachó a recoger algo que había ahí. Y era un muñeco hecho a mano, de trapo, con la boca cosida, con los ojos cosidos, con una vela en la mano, amarrada a la mano. Un muñeco. El niño no sabía qué era eso y lo cogió para jugar. En ese mismo momento el niño empezó enfermo, que no podía caminar, que le dolían las piernas, que gritaba de dolor, y investigando qué pasó con el niño, es ese trabajo de magia negra que le hicieron a la mamá del niño para matarla. Pero la mamá no fue la que lo cogió en las manos, lo cogió el niño jugando afuera de la casa. Y empezamos a orar y a pedirle al Señor que revelara qué pasaba con el niño, y eso fue lo que el Señor reveló. Y estamos todavía intercediendo por ese niño, porque sigue gritando de dolor en sus piernitas y no puede caminar. Y se llama Diago, el niño. Esto me lo pidió una intercesora de allá, de Tierra Alta, Córdoba, que la apoyara en esa oración. Pero en nuestra vida personal, nosotros no tenemos ni idea qué está influenciando a tu hija, a mi hijo, a mi nieto, a tu nieta. ¿Qué poderes demoníacos están trabajando sobre la vida de nuestros seres amados? Porque es un trabajo oculto, es trabajo sucio, pero oculto. Por eso siempre debemos de nosotros estar orando y cubriendo a nuestros hijos con la sangre de Jesús y ministrando liberación a distancia. Cúbrelos con tu sangre, Señor. Yo rompo todo trabajo sucio, toda obra oculta de Satanás sobre mis hijos, sobre mis nietos, sobre mi familia. Muy pocos son los que lo hacen diariamente. Y esta guerra no es de un día a la semana, cuando estamos en el templo oyendo un mensaje de la palabra o adorando al Señor. Y no, eso es de todos los días. Esta guerra es diaria. Y quiero que vayamos al libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 13, para comenzar con nuestra secuencia de versículos. ¿Qué nos dice la palabra del Señor allí? ¿Podemos leerlo? Alex, ¿lo puedes leer? Digan el versículo y el capítulo. El capítulo 1 de Colosenses, versículo 13. Dice así, cual nos ha librado de la potestad, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en que En que tenemos tenemos, redención por su sangre y perdón de pecados. amén, el cual Cristo nos ha librado ya, nos ha librado ya, porque Él venció a Satanás y venció la muerte y nos ha entregado a nosotros ese poder, pero no lo creemos. Muchísima gente no, aún en el pueblo cristiano, no cree lo que lee en la palabra, no lo cree, lo leen como leer un periódico. Y por eso cuando viene la necesidad de ministrar liberación, ni siquiera saben un versículo para resistir a Satanás y hacer guerra contra el enemigo y defender a los nuestros de estas potestades de las tinieblas. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y las tinieblas son muchas.
Y los trabajos de las tinieblas son múltiples. Y nosotros no nos interesamos en leer y en informarnos cuáles son esas obras de las tinieblas. Y hay muchísimas obras que el enemigo está utilizando en este tiempo para hacer daño a los nuestros. Y yo lo puedo decir con autoridad porque es que lo he vivido en carne propia, eh, en mis propios hijos y nietos. ¿Cuál es una de esas cochinadas que hace el diablo? ¿Cuál es una de esas obras de las tinieblas? El demonio de suicidio. Los jóvenes se están matando, pero por cantidades. En este tiempo, en esta época, se ahorcan, se envenenan, se tiran de un 12º piso. Todos los días estamos viendo terribles tragedias porque oyen voces que les dicen que lo hagan. ¿Quién hace eso? Satanás, con sus demonios trabajando. ¿Quién le dice a un joven, mátate, suicídate? No le digas a nadie lo que vas a hacer. Obedéceme, cuélgate ahí de ese lazo. Mira, coge un cuchillo y ve y mata a tu papá. Voces que oyen y que los médicos y los doctores y los psiquiatras y los psicólogos no pueden entender, porque médicamente no pueden ellos discernir qué está pasando en la mente de ese joven. El predicador de los grupos familiares, creo, ese señor de Colombia, Iván Castro, habló acerca de las ondas que llegan trayendo la voz, el sonido al oído, ¿sí? Que tiene que haber un medio para que llegue ese sonido al oído. Pero estás hablando físicamente, pero hablando en lo espiritual, ¿quién produce ese sonido? ¿Quién produce esa voz? Satanás. Y eso es lo que el médico no puede descubrir. ¿Y quién lo puede descubrir? El intercesor, el que ministra en el espíritu, en oración, con la autoridad de la palabra y el nombre de Jesús. Y no tenemos que decir como muchos dicen, es que yo no estoy preparado, es que yo no soy del Ministerio de Liberación. No, no tenemos que ser con un título aquí, Ministerio de Liberación. No, señor. Aquí estamos leyendo que nos ha libertado de la potestad de las tinieblas a todos. Pero ¿a quiénes? A los que verdaderamente han tenido un nuevo nacimiento. Y de esto está llena la iglesia, de gente que no ha nacido de nuevo. Así es. Gente que va a la iglesia y se pasa, hace creer, él mismo se cree cristiano y no es cristiano. Es un religioso, es inmoral, es maldiciente, es obsceno. Muchas cosas. Y uno dice, pero ese que tiene 20 años de venir a la iglesia y todavía está con esos chistes verdes y con esas palabras sucias y con esas obscenidades y siendo infiel a la mujer. ¿Por qué le abrimos las puertas al enemigo? Porque empezamos a oír esas vocecitas en la mente o en los oídos y nos llevan, nos seducen al adulterio, a la fornicación, pero como la cultura lo acepta, entonces yo también lo puedo hacer. Y hay medio mundo cristiano en fornicación y en adulterio dentro de nuestras propias congregaciones en el mundo entero. Y los padres se han adaptado al pecado de los hijos, a la fornicación de las hijas, a la fornicación de los hijos o de los nietos. Y Dios está alarmándonos, llamándonos a tener este cuidado de enseñarles, corregirles con amor, con misericordia, pero con la verdad que es su palabra. No acepto tu fornicación porque Dios no ha cambiado y la palabra de Dios no ha cambiado. Pero vemos a muchos padres apapachando, siendo alcahuetes y partícipes del pecado de los hijos y de los nietos. Es muy diferente si yo le digo a mi hijo o a mi nieto, te amo, te bendigo, pero no acepto tu fornicación. Estás en pecado. Puedo caer mal, puedo ser la mujer de la escopeta, pero no es lo que a mí no me da temor eso. Me da temor no hablarles a tiempo y corregirlos a tiempo. Amén. Es una cosa tremenda que el Espíritu Santo está
está gritando a voces a los intercesores. Hablen, hablen, hablen de la necesidad de enseñar a los jóvenes, de enseñar a los hijos, de enseñar a la iglesia la necesidad de liberación. Porque se oye decir que en las iglesias americanas no practican liberaciones. En las iglesias bautistas ni se habla de demonios porque eso fue para la época de Jesús. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A nosotros nos toca, a nosotros que sí tenemos al Espíritu Santo y tenemos la palabra de verdad, tenemos que empezar a hablar, a enseñar, a instruir, porque nuestros hijos, jóvenes, niños, adultos, jóvenes adultos, mire, cuando les llegue una voz y no sepan discernir esa voz de dónde viene, entonces el psicólogo va a empezar a darles pastillitas para calmarles los nervios y lo que están oyendo son voces del diablo, son voces satánicas y lo que hacen es dañarles su cerebro aún más, porque esto no viene de algo físico ni médico, sino espiritual. Y empiezan a dañarle el cerebro con medicina psiquiátrica, porque pobrecito, está nervioso, está depresivo, no habla, no come, pero no se investiga espiritualmente qué está pasando. ¿Por qué? Porque no hay una vida de comunión con el Espíritu Santo para poder atacar y contraatacar eso. Vamos, hijo, a orar, vamos a ministrarte, vamos a leer la palabra. Lo primero que hay que hacer es enseñarles la palabra, versículos claves para que aún si no está papá y mamá, ellos mismos puedan autoliberarse con el poder de la palabra y el poder del Espíritu Santo, que es el que nos da esa instrucción. Mire, mis hermanos, tenemos una batalla, una guerra espiritual diaria. No podemos ignorar esta batalla. No podemos desconocer la protección que Dios nos ha dado, que el Espíritu Santo nos ha dado, que Jesucristo nos ha delegado, esa autoridad en su palabra. El ignorar esa protección que tenemos en el nombre de Jesús y la autoridad que tenemos en su palabra, ignorar eso es lo que causa que muchas vidas estén atadas y sean víctimas de Satanás, sean víctimas de los trabajos ocultos. Hermano, es tremendo lo que está sucediendo en el ámbito espiritual, porque los demonios están ganando mucho terreno en la juventud y los padres no se enteran porque no hay oración, porque no hay estudio de la palabra, porque no hay esa intimidad con el Espíritu Santo. Revélame por qué mi hijo está así. Muéstrame, Señor, por qué mi niña se está comportando de una manera tan diferente. Falta de oración, falta de comunión con el Espíritu Santo, falta de conocer las artimañas de Satanás. Es tremendo, es tremendo. Satanás no se detiene en su trabajo cuando nosotros nos convertimos, cuando recibimos al Señor en nuestro corazón. No se detiene. Ahí es cuando más él arrecia la batalla contra el cristiano que acaba de nacer de nuevo. Él va a venir a tratar de quitarle la fe, de robarle el conocimiento que ahora ha recibido de Cristo. Él va a venir a decirle: eso es mentira, todo lo que te han dicho, eso es una fantasía, Dios no es real, nada sucedió cuando tú naciste de nuevo, eso es un cuento de callejas. Todo eso se lo va a venir a decir el enemigo a su mente y a su persona, porque Dios manda a sus agentes, el diablo manda a sus agentes, pero Dios tiene también a sus generales listos para pelear en el hogar. Papá y mamá son generales de Dios, son generales del ejército de Dios. No podemos descuidar este ministerio en casa, en el trabajo, en la iglesia, donde sea. No tener miedo de abrir la boca para descubrir a Satanás, investigar qué es lo que está pasando, porque Satanás todo el tiempo trabaja cómo hacernos daño, como rondando la vida de nosotros y de los nuestros. Y no podemos bajar la guardia. No, el cristianismo no sirve, le dice Satanás en el oído a los jóvenes.
No, eso no sirve, véngase acá con nosotros, vea, nosotros sí lo vamos a instruir, lo vamos a amar. Mira, aquí vas a tener una, un grupo de jóvenes que te van a amar, que te van a dar ese amor que no recibes en tu casa y empieza el enemigo a atraer a nuestros hijos y a nuestros jóvenes. Y cuando nos damos cuenta ya están más enredados que un bulto de anzuelos y es difícil después sacarlos de allí. Pero a tiempo el Señor nos ha dado su palabra, nos ha dado el poder de ser hechos hijos de Dios. Enseñarle a nuestros hijos, mira, quiero saber hijo, quiero saber hija, quiero saber mi nieto, mi nieta, quiero saber si tú realmente has nacido de nuevo. Hay una necesidad de que nazcas de nuevo, que no solamente vayas a la iglesia por ir y cantar los coros y escuchar un sermón el domingo, un mensaje y ya, en la semana no hay oración, no hay lectura de la Biblia, no hay nada. Es presa fácil para el enemigo. Enseñémosles a nuestros hijos la palabra, enseñémosles la necesidad de mantener esa convicción de que he nacido de nuevo. Y si no has nacido de nuevo, hijo, dímelo con sinceridad. No has tenido un encuentro con el Señor. Dime, puedo orar por ti. Yo quiero que tú creas de verdad que el Señor Jesús murió por ti, que le confieses de todo corazón, que le pidas perdón por tus pecados, para que así tengas autoridad en su nombre, para echar fuera los demonios, porque la palabra de Dios nos enseña y darle es exactamente versículos que esos hijos y esos nietos se los aprendan para cuando viene el momento de la necesidad puedan pararse firmes y decirle, no, Satanás, en mi mente no puedes entrar con pensamientos de suicidio, porque escrito está en la palabra de Dios. Y aquí os doy poder de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada me dañará, Satanás, fuera de mi vida. Se lo hemos enseñado a los niños, a los jóvenes. En esta época nos enseña eso. Nos enseña eso, hermanos. Es un gemir del espíritu. Es un desespero que siento, no de miedo, sino de angustia, porque no se enseña esto. Y los niños y los jóvenes van como, como veletas en el aire. Ah, voy a la iglesia, escucho la palabra, soy del coro, soy de la danza, soy del grupo de niños, soy del grupo de niñas, pero no tienen ni idea de las trampas de Satanás y de la forma en que tenemos que estar capacitados para defendernos. Porque va a haber momentos en que ellos tienen que saber que se pueden ministrar autoliberación por la palabra. Isaías 61:1 dice muy claro, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Ahora no es para Jesús, Él está en el cielo. Ahora es para nosotros, está sobre mí, sobre ti papá, sobre ti mamá, sobre ti abuela. Está sobre mí el Espíritu Santo para sacar al preso de la cárcel. Lo dice ahí, para sanar el corazón partido, quebrado en mil pedazos, depresión, ansiedad. El Espíritu Santo está dándonos la palabra, está todos los días diciéndonos, hazlo, hazlo, enséñalo, practícalo, vívelo. Y no lo estamos haciendo. Mire, hermanos, los demonios son como los gérmenes y mucho pueblo de Dios ni siquiera cree que hay demonios. Los gérmenes están en todas partes. Están en la comida, en el aire, en el agua, en el ambiente. Pero usted no vive con miedo de ellos, ni vive prevenido por eso, ¿verdad? Pero si comemos sano, si hacemos ejercicio, si cuidamos la higiene personal, estamos protegiéndonos de que esos gérmenes entren en nuestro cuerpo. ¿Y por qué no cuidamos la vida espiritual? Son los demonios, son como los gérmenes. No se ven, pero están en el ambiente, están en el aire, están en los aires y van. Ellos no se ven, pero van a entrar. Si usted no tiene conocimiento de ellos, no podemos darle lugar a Satanás. Los demonios, como no los vemos, entonces no creemos que existen. Como no nos enseñan sobre eso, entonces ignoramos el poder que ejercen sobre nosotros y sobre los nuestros. Así que si nosotros sabemos que hay demonios, pues nos vamos a cuidar de ellos, vamos a buscar la verdad, que es la palabra de Dios, vamos a conocer esa verdad y esa verdad nos hará libres. Amén. Entonces, nunca se nos dice en la palabra de Dios que tengamos miedo de los demonios.
Se nos dice que resistamos a Satanás, sometidos pues a la poderosa mano de Dios. Resistid al diablo y él huirá. Pero nuestros hijos no saben eso, si no se los hemos enseñado. Pero mucha gente en la iglesia no sabe, en las congregaciones en el mundo entero, no tienen ni idea de que hay una guerra espiritual diaria contra Satanás y sus demonios. ¿Por qué no? No creen la palabra, porque la leen como leer un periódico, pero no ha entrado al corazón. Entonces, ellos son invisibles, pero están ahí. Y si no buscamos vivir una vida correcta, una vida que agrade a Dios, tenemos puertas abiertas al enemigo. El enemigo, le abrimos puertas al enemigo cuando empezamos a dejar de congregarnos. No, es que a mí Dios me habla en la casa. El Espíritu Santo me habla a mí en la casa. Yo no tengo que ir a congregarme. Puertas abiertas a los demonios. No, es que yo no voy a orar, ni voy a leer la Biblia porque, no, qué pereza, no. Y ya luego viene la tentación y caigo en fornicación o caigo en adulterio o caigo en asesinato porque empiezo a sentir cosas diferentes y a oír voces del otro lado. Y es una guerra continua que tenemos, porque el Señor nos ha dado las armas y nos ha dado la palabra y nos ha revelado su poder, pero nosotros no estamos haciendo lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Es tremendo cómo la forma como Satanás está operando. Ahora hay unas páginas y les estoy hablando de cosas que estoy viviendo yo misma en mi familia. Páginas donde la gente entra, que yo ni sabía de eso, porque yo de estos medios modernos no sé nada. Me cuesta hasta conectarme en el Zoom. Y me cuesta poner una computadora, un laptop. Mire, hay páginas donde la gente está entrando a aprender cómo hacer brujería, cómo hacer satanismo, cómo atar a una persona, cómo enviar un trabajo que haga daño a que ya no quiero vivir con él. Todo eso está sucediendo en esta época tan moderna. Y los demonios trabajan y todo el tiempo están trabajando, pero el cristiano duerme, descansa, se divierte, pero no estamos alerta a eso que está pasando. Y en mi propia experiencia, estoy haciendo guerra espiritual todos los días y escuchando cómo la fulana le está haciendo trabajos de hechicería, de santería, de brujería a mi propio hijo. Y yo haciendo guerra, porque el que está bajo esa influencia demoníaca no cree que le están haciendo nada. Eso es lo peor. No cree que le están haciendo nada. Y si no hay alguien que clame, que haga guerra, que ate al diablo y lo eche fuera, aunque sea a distancia, porque hay poder en la palabra y el Señor no tiene límites ni de distancia ni de tiempo. Sí hay liberación a distancia, sí hay liberación a través de las líneas telefónicas, sí hay liberación en el nombre de Jesús, sí hay liberación cuando se ministra en el poder del Espíritu Santo. Y todos los días Satanás inventa más medios para atraer a la gente a hacer eso. Y yo no sabía de esas páginas y Dios en su misericordia le ha revelado a una intercesora en Colombia lo que está pasando con mi hijo aquí en Estados Unidos. Para Dios no hay barreras y estoy haciendo guerra espiritual porque se ha entrado la mujer a las páginas esas para atarlo y hacerle daño y hacerle trabajos sucios. Sabíamos que eso estaba sucediendo desde que se unió en ese yugo desigual, pero ahora está peor el asunto. Ahora la guerra es más fuerte, ahora la batalla es peor. Pero el Señor siempre le revela a sus siervos lo que está sucediendo y lo que va a suceder. Por eso la necesidad de mantener una comunión íntima con el Señor y vivir haciendo esa guerra espiritual, cubriendo a los hijos, a los nietos, a la familia, nuestros hogares, todo con la sangre de Jesús y ministrando en su nombre. Tenemos una posición de guerra diaria o el enemigo nos va a volver trizas. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios 6, del 10 al 18.
Pablo nos advierte de esta guerra desde cuántos miles de años, ¿ah? Y nosotros estamos dormidos en los laureles. Hermanos, esta guerra es diaria, diaria, diaria. Usted sabe que hay un hombre con un fusil ahí en la puerta esperando que usted salga por la mañana. Usted no sale sin antes coger su armadura y coger un fusil más grande que el de él, y apenas abre la puerta lo mata, ¿verdad? Espiritualmente estoy hablando. Usted sepa que Satanás está ahí en la puerta esperando que usted salga. No oró antes de salir, no cubrió sus hijos y sus hijas antes de salir con la sangre de Cristo, no entregó el día al Señor, no reprendió a Satanás antes de salir de su casa. Ay, hermano, esto es una guerra diaria, diaria, continua. Como continua debe ser nuestra comunión con el Espíritu Santo. No hay vacaciones para nosotros con el Espíritu Santo. Tenemos que estar en todo momento unidos, conectados nuestras mentes con el Espíritu Santo de Dios. Esto es una guerra diaria, guerra continua, pero el Señor nos ha dado el poder, nos ha dado la autoridad. Enseñémosle a nuestros hijos la palabra de Juan 1:12, que la entiendan, que de verdad si no la han entendido, la entiendan y hagan esa oración de fe genuina para que nazcan de nuevo, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tú no eres hijo de Dios ni hija de Dios porque vas a la iglesia conmigo. No, tú tienes que nacer de nuevo. Hay que enseñarle a los niños, hay que enseñarle a los jóvenes. Pueden haber muchas clases lindas con los niños y los jóvenes en la iglesia, pero si no se les enseña la realidad del nuevo nacimiento, vamos a tener siempre mucha juventud que solamente es religiosa, que no ha nacido de nuevo, que no tienen comunión con el Espíritu Santo y no pueden hacer esa oración de guerra, esa guerra espiritual para defenderse ellos mismos de las artimañas de Satanás. Ninguna arma forjada contra un hijo de Dios prosperará, pero un hijo de Dios que mora bajo la sombra del Omnipotente, que habita bajo las alas del Altísimo, que puede decir el Salmo 91, es una arma poderosa, no un amuleto para tenerla ahí sobre la cama o sobre la mesa, no, hay que vivir la palabra para poder tener autoridad contra Satanás y sus demonios. Es una guerra diaria. No nos durmamos, hermanos. No nos descuidemos con esta enseñanza a nuestros niños, jóvenes, adultos, ancianos. Es necesario hacerlo. Es necesario recordar que desde el huerto del Edén empezó la guerra espiritual. Desde allá empezó a trabajar la magia, la mentira de Satanás. Desde allá, desde el huerto del Edén, y no ha cesado, esa guerra no ha cesado, y esa magia de Satanás, esa magia negra, magia blanca, esa mentira del diablo no ha cesado y cada vez avanza más sobre los nuestros. Así que no nos durmamos, hermanos. Esto es el compartirles de mi corazón lo que he vivido y lo que estoy viviendo y lo que Papá Dios me está inquietando a hablar y a enseñar, porque es necesario, es necesario. Hace poquito, aquí mismo en la casa, ministrando liberación a personas que uno ni se imagina que van a venir a buscar esa ayuda. Entonces Dios se está moviendo y está mostrándole a las personas la necesidad de ser libres y que nosotros les podamos enseñar la palabra. Lo primero que tenemos que hacer es sentarnos con esa persona y enseñarles la palabra. No ir directo a ministrarles liberación, no. Yo me siento una hora, hora y media y los instruyo en la palabra, todos los versículos que nos van a ayudar en la guerra espiritual para que ellos los anoten, los escriban, los pronuncien en voz alta, los crean, y hasta que no los creen en su corazón no les ministro, porque ellos tienen que creer la palabra para poder ser libres. Entonces es un trabajo que Dios nos ha delegado a nosotros como pueblo suyo, como iglesia suya, un trabajo espiritual, y no todo el mundo, no todos están dispuestos a hacerlo.
por pereza, por descuido, por muchas excusas que se le ponen al Señor, pero vale la pena dedicar esa hora, hora y media a instruir a esas personas para que entiendan el poder que tienen ellos en el nombre de Jesús si viven una vida que a Dios le agrade y que ellos mismos puedan después de ser libres ir, seguir caminando y autoliberarse cada vez que el enemigo quiere venir a hacerles daño, porque han aprendido la palabra, porque ahora están seguros de que hay autoridad en el nombre de Jesús si viven una vida correcta delante del Señor. Amén. Entonces sí, hay que hacerlo, mis hermanos, hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que enseñar sobre la necesidad de liberación, porque el diablo sí está enseñando, influenciando la cultura a través de los libros de Harry Potter, influenciando a los niños, a los jóvenes a través de la santería y el satanismo, porque libremente se enseña, pero la Biblia no la podemos enseñar libremente. Es un tiempo de peligro, de mucho peligro para nuestros niños jóvenes y aún para los viejos, porque hay muchos viejos resabiados en las congregaciones que ni siquiera han nacido de nuevo. Lo vemos. No se ría, don Alex, que eso es verdad. Sí, y uno se pregunta, ¿cierto? Nos preguntamos, ay, ese hermano tan viejito que está allá y mira, todavía es cascarrabia, malgeniado, grosero, peleador allá en el parqueo, palabras obscenas, palabras... No, Dios mío, mejor dicho, eso está en duda, el nuevo nacimiento. Estamos en duda de muchas personas de que hayan verdaderamente nacido de nuevo, de que hayan tenido de verdad un arrepentimiento genuino para poder decir, soy un hijo de Dios. Me paro firme contra Satanás y sus demonios porque yo no le puedo tener miedo a Satanás ni a sus demonios. Yo necesito esa firmeza en mi fe. Por tanto, estas firmes, dice Pablo, firmes para que podamos llegar al final de nuestros días libres de toda contaminación del diablo, de toda influencia del enemigo, porque aunque no seamos poseídos, el cristiano no puede ser poseído por Satanás, pero sí puede ser influenciado y atormentado mucho, mucho. Y eso es lo que el diablo quiere, a través de la depresión, el desánimo, la influencia de los demonios, llevarte al suicidio, llevarte a hacer lo que Satanás quiere que hagas, porque es el enemigo de nuestras almas, porque es el enemigo de Dios, porque nos odia, porque somos la imagen de Dios. Es de verdad un gemir y un desespero de Dios para que hagamos esto, para que lo enseñemos, para que lo prediquemos. Sí, es una necesidad. Si yo tuviera una congregación, yo lo primero que haría enseñar sobre el nuevo nacimiento, sobre la guerra espiritual, sobre la necesidad de conocer la autoridad que Dios nos ha delegado, para que haya un pueblo firme y libre, para que hayan hogares libres y en armonía. ¿Cuánto daño está haciendo Satanás en las familias, en los hogares? Rebeldía, violencia doméstica, violencia verbal, violencia emocional, porque no hay paz. ¿Y cómo van a tener paz si no han nacido de nuevo? Si el Espíritu Santo no mora en esos corazones, no hay paz. Si yo tengo paz, busco la paz en mi hogar, busco la paz en mi familia. Dios nos ha llamado a ser pacificadores, pacificadores, pero si no tengo al Señor en mi corazón, realmente no vivo una vida de comunión con Dios, no puedo tener paz. Y lo que estoy derramando en mi hogar es ira, maledicencia, enojo, contienda, pleitos. Tremendo. Y cuán difícil es soportar la maledicencia, la contienda, cuando uno vive en el Espíritu. Y el enemigo viene en una persona que llega a tu casa y no está en el mismo espíritu contigo. Lo estoy viviendo, por eso les hablo con autoridad. Es muy difícil cuando llega una visita a tu casa y no está en el mismo espíritu contigo. Te daña, te daña, te daña, te daña, te daña. Te daña la paz, te daña la vida.
Y ahí empieza uno a reflexionar, Señor, ¿cómo acepté que esta persona viniera a quedarse aquí en mi casa? Ojo, es tiempo de peligro, hasta de a quién recibimos en nuestra casa, porque te roban la paz. Y después van a salir hablando pestes de ti. ¿Y a quién van a hacer daño? Al nombre de Cristo. Aunque tú no hayas hecho nada en contra de la palabra de Dios y de su Espíritu Santo que mora en nuestros hogares y en nuestros corazones. Pero esas personas que no están en el mismo espíritu contigo y conmigo, lo que van a hablar es desastres, desastres. Que Dios cierre la boca de Satanás, que cierre la boca de los leones, para que no vituperen en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús. Estoy orando por eso, hermano. Es duro, es duro, es duro, muy difícil. Y es una experiencia para no abrirle la puerta a cualquiera en mi casa de ahora en adelante. Porque aunque se digan cristianos, no todo el que te dice que es cristiano ha nacido de nuevo. Y si no ha nacido de nuevo, no tiene paz. Y si no tiene paz, te va a dañar a ti tu paz. Y te va a contaminar el ambiente de tu casa, donde el Señor se pasea, donde los ángeles de Dios ministran. Es duro. Ojo, alerta. Dios nos advierte de tantas maneras a que cuidemos nuestros hogares, a que cuidemos nuestra casa, porque de verdad uno no sabe quién llega. Y uno por ser hospitalario, por cumplir esa parte de la palabra de Dios, sí, ¿cómo le voy a decir que no? Le voy a dar unos días para que se quede aquí y que disfrute y que no, eso no, no, porque te dicen que son cristianos y no son. Entonces, necesidad de buscar más y más el rostro del Señor y buscar ese discernimiento, ¿sí? ¿Qué hay en esa persona? Que los demonios se queden afuera de la puerta, porque hasta eso tenemos que orar. He tenido reuniones aquí en mi casa donde yo he pasado toda la tarde orando antes de que llegue la gente. Los demonios se quedan afuera de mi puerta. Aquí no entra ningún demonio en el nombre de Jesús. Cubro esa puerta con la sangre de Jesús. Aquí todo el que entre va a sentir tu paz, Espíritu Santo. Aquí nadie va a venir a poner contienda, ni a pleitear, ni a hablar vulgaridades, Señor. Esta reunión es para glorificarte a ti, a ti, a ti. Tenemos que hacerlo, hermanos. Tenemos que hacerlo. Y sin embargo, nos mete goles el enemigo. Sí. Ay, Señor. Esa portería estaba descuidada porque entró un gol bien grande. Bueno, le damos gracias al Señor y bendecimos su nombre porque nos está alertando, porque no se está alertando a que así como los gérmenes están en todas partes y no se ven, los demonios están en el aire, en las regiones celestes, son huestes espirituales de maldad, son gobernadores de las tinieblas en contra de nosotros los hijos de Dios. Entonces, alerta, alerta y a poner por obra esta enseñanza, enseñar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestra familia. El tiempo de Dios se agota, el reloj de Dios va, pero va rápido, rápido, rápido. Pronto viene el Señor y Él quiere llevarse una iglesia santa, una iglesia con pensamientos puros, una iglesia que ha enfrentado a Satanás y le ha dicho, no quiero lo tuyo aquí en mi vida, no lo quiero en mi hogar, no lo quiero en mis hijos ni en mis hijas. No, no y no y no a todo lo que el enemigo presente, a lo que la cultura quiere inculcarles a nuestra gente, a los que amamos y al pueblo de Dios. Es una oración continua que tenemos que estar levantando por la iglesia de Jesucristo el Señor, que cuando Él suene esa trompeta estemos listos para ser levantados, porque si no he nacido de nuevo, aquí me quedo, porque si no vivo una vida que agrade al Señor, aquí me voy a quedar, porque el Señor no va a levantar a nadie en pecado, a nadie sucio. Tenemos que estar alerta. Amén, amén, amén. Hay guerra todos los días de nuestra vida, guerra espiritual, guerra contra Satanás y sus demonios. Esa es la palabra, la inquietud que el Señor ha puesto en mi corazón de compartir con mujeres de oración,
porque sé que todas y todos los que están en este chat son mujeres que hace mucho tiempo le sirven a Dios y aman a sus hijos y a sus nietos y aman la palabra de Dios. Así que a enseñarla, a instruir a los demás y a vivir cada día más y más esta intimidad con el Espíritu Santo de Dios, que nos ayude y nos proteja de toda trampa del enemigo. Amén, amén, amén. Dios les bendiga.